Hace 8 días comenzamos un tema que vamos a venir desarrollando en algunas semanas, el tema de la libertad en Cristo. Libertad en Cristo. Miren cómo dice Gálatas, el libro de Gálatas, capítulo número 5, versículo número 1. Dice el texto: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. A eso somos llamados, mis hermanos, a vivir a plenitud lo que la Biblia dice que podemos vivir los hijos de Dios, los hijos del Señor. Hemos sido colmados de tantas gracias, de tantos favores que están en la palabra del Señor, y que permanentemente tenemos que recordarlos y afirmarnos en ellos para experimentar lo que aquí dice ese versículo poderoso de la Escritura: estad pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres. Pero reconocemos que al estar en el mundo, todavía viviendo en este cuerpo humano y con expresiones a las cuales a veces se cede, de tentaciones, la presión social, los demonios, a veces cuesta trabajo vivir en esa libertad. Y es por eso el tema que hemos empezado a desarrollar en estos domingos. Y hoy hemos invitado a un pastor, un ministerio que opera en diferentes regiones, que yo podría decir que Dios les ha dado esa visión clara de cómo vivir en esa libertad en Cristo Jesús. Lo explican de manera muy bien, con aplicaciones muy prácticas, con testimonios hermosos. Y hoy hemos invitado al pastor Hugo García. Hugo García, te puedes poner de pie, Hugo. La iglesia le saluda. Bienvenido, Hugo. Gracia Ministerios. El ministerio que él representa se llama Gracia. Gracia, la gracia de Dios. Ese don, esa capacidad, ese recurso, esa disposición de nuestro Dios para bendecir a su iglesia. Gracia Ministerios. Y no quiero tomar yo más tiempo. Le quiero ceder entonces el lugar a Hugo para que comparta la palabra del Señor. Tendremos tiempo de ministración muy lindo, siempre respetando el tiempo, porque no podríamos abusar de ello. Y a los amigos y amigas que nos siguen en la transmisión, estén preparados con lo que Dios va a hablar a tu vida. Hugo, ese micrófono es todo tuyo, sanitizado totalmente, y te escuchamos. Adelante. La gracia está entre nosotros. Amén. Amén. Por favor, tome su asiento. Amén. Bueno, siempre es una gracia y una bendición estar en la presencia de Dios. Y me da mucho gusto conocerles. Ya conocí a su pastor, a varios hermanos. Y el título de nuestra participación de hoy se llama La gracia de la salvación. Sabemos que la palabra de Dios y la participación de la palabra de Dios es principal, es primordial, es esencial. Y que la palabra de Dios, siempre que se presenta y ya sea que se explique, que se enseñe, que se oficie, que se ministre en sus diferentes modalidades de las que la iglesia tiene que participar, sabemos que la palabra de Dios es el elemento principal que hace traer todo el favor divino a través del nombre y de la sangre de Jesucristo. Y que la palabra de Dios, una vez que está trabajando, que está actuando, que se está exponiendo, ella va haciendo una obra y se ora al final y se aplica o se recibe el beneficio. Pero como los tiempos los maneja el Señor y como su palabra siempre está actuando, aun cuando no la estemos predicando en un púlpito, la palabra de Dios, las 24 horas del día y todos los 365 días del año, está actuando la palabra de Dios. A ver, diga conmigo, la palabra de Dios siempre está actuando. No solo cuando se predica en el púlpito, sino en todo tiempo. Entonces, lo que vimos hace un momento de confesar que la gracia está aquí, ya recibimos sanidad, ya recibimos libertad.
Solo que Dios en sus tiempos y ustedes lo van a ir viviendo de manera distinta. Se va a ir manifestando al paso de los días, de las horas, las semanas. Porque nuestro Dios tiene en sus propósitos que vayamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Pero permítame darle una breve presentación de por qué la gracia de la salvación. Usted sabe que los planes, los propósitos de Dios, todos los vemos principalmente en sus promesas eternas. Y todas tienen su cumplimiento en el Señor Jesucristo y concentradas en el nuevo pacto, en la sangre del nuevo pacto. Y en el nuevo pacto, que es el pacto de la gracia, están contenidas todas las promesas divinas y solo por medio de la sangre de Jesucristo tenemos acceso a ellas. También sabemos que Dios nos dejó su palabra, su bendita palabra, su santa palabra. Y esa palabra, esa bendita palabra, Dios quiere que la conozcamos y que vivamos el cumplimiento de lo que está escrito. Entonces, de todo lo que Dios preparó para el rescate del hombre, para la salvación y la redención del hombre, y mayormente para los que han creído en el Señor Jesucristo, a los que han recibido al Señor Jesucristo, ese plan eterno de salvación, ese plan eterno de redención, es muy maravilloso, es muy precioso, es muy glorioso. Está lleno de riquezas espirituales, está lleno de beneficios, está lleno de recursos, está lleno de instrumentos. Y la palabra de Dios tiene un término para describir todo lo maravilloso, todo lo precioso, todos esos recursos divinos que Dios preparó para el rescate del hombre, para la salvación y para la redención del hombre. Dios se lo reveló al apóstol Pablo con el término de gracia. Pero cuando el Espíritu Santo da la inspiración y se comienza a escribir las cartas, entonces aparece un término que describe el total de todos esos beneficios, el total de todas esas bondades. Incluso en otras partes de la Biblia solo lo resume con la palabra la bondad de Dios. Por ejemplo, en Tito 3 dice que cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino nos salvó por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, Tito 3:5. Pero dice, cuando se manifestó la bondad de Dios. Pero esa bondad es el término que encierra todos los beneficios que Dios preparó. Entonces, Dios quiere que los conozcamos, pero sobre todo quiere que los vivamos. A ver, diga conmigo, Dios quiere que conozcamos todos sus propósitos, todos sus planes, todos sus designios, que están concentrados en Cristo Jesús, descritos en toda la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero a ver, damas, me van a ayudar porque ustedes tienen espíritu, tienen fuerza también y van a decir, Dios quiere que conozcamos toda su voluntad. A ver, damas también, tanto casadas como solteras, Dios quiere que conozcamos toda su voluntad. Ahora, caballeros y jóvenes, todos digan, pero también quiere que vivamos su voluntad, que no solo la conozcamos, que no solo se quede ahí en la libreta, que no solo se quede ahí en un estudio, porque el estudio, la enseñanza es primaria, es esencial, es poner las bases, pero de ahí
tenemos que pasar a vivir la manifestación de la bondad de Dios. Entonces, todo ese plan de salvación, de redención, de libertad que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo para el rescate, la salvación, la libertad, la redención del hombre, está descrito en Efesios 1:7 y en Efesios 2:7 como las riquezas de su gracia. ¿Quiere acompañarme? Vayamos a Efesios capítulo 1. Recuerde, la gracia está aquí. Cuando el Señor Jesucristo en Juan 9 llega con el ciego de nacimiento, ese hombre no podía ver, pero tuvo un encuentro con el Señor y recibió beneficio del Señor. Pero no conocía al Señor, no conoció al Señor, pero recibió beneficio del Señor. Y esta primera parte, ahí está representado una primera parte de la vida cristiana. Cuando venimos a los pies de Cristo, le aceptamos, nos arrepentimos, nos convertimos y comenzamos a integrarnos a la fe, empezaron a venir beneficios de Él, ¿verdad? Pero esa primera parte no se tiene conciencia de todo lo que es el Señor Jesucristo. Pero no dejó el Señor hasta ahí ese milagro, porque después de todo lo que ese hombre pasó, vuelve a venir el Señor a su vida, pero ahora él ya tiene los ojos abiertos. Ahora ya lo puede ver, pero cuando lo conoce no sabe que fue él, ¿verdad? Pero vean que el Señor regresó. No lo dejó nada más con la sanidad, con la libertad, con el beneficio, y nos regresó. Porque ahora lo tienes que conocer personalmente. ¿Crees en el Hijo del Hombre? ¿Crees? Y él dijo, pero estaba hablando con él como para decir, esa voz se me hace conocida, esa voz no, dijo, dime Señor, ¿quién es? Y le dijo, con él hablas. Y se postró, pero esa segunda vivencia es una referencia de vivir. En la primera lo conoció de oídas, como Job. Y vean cómo era Job, todo lo que describe la Biblia de Job, ¿verdad? Y vean la calidad de vida que tenía Job solo con el beneficio de conocerlo de oídas. O sea, de lo que aprendió, de lo que conoció, de su sabiduría, de lo que vio de él. Y vean la vida que tenía Job. Y es la misma escena de aquel ciego, y es la misma etapa que muchos pasamos. Y cuando viene el tiempo de su aflicción, el tiempo de su angustia, el tiempo de su quebrantamiento, ahora Dios preparó el momento para manifestarse a él. Ahora se le da a conocer a él. Y cuando lo ve, cuando reconoce y se da cuenta que pues realmente no sabía lo que debería de saber de él, ahora dice, ahora mis ojos, porque de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y se hace una realidad Dios mayor para él. Algo similar le pasó también al profeta Moisés. Cuando lo llama y ahí están en el monte Sinaí, Dios le habla ahí en el Éxodo y le dice, yo soy Jehová. Soy el Dios de tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, pero a ellos no les di a conocer mi nombre. Solo me manifesté a ellos como el Todopoderoso. Vean, porque las manifestaciones, la
esa manifestación de Dios, esa manifestación de la gracia, la tenemos que vivir mayormente. Si hasta el día de hoy hemos visto la mano de Dios, hemos visto la gracia, la gloria, la ayuda, el favor, no es todo lo que tiene Dios, porque Él tiene un reino infinito que no podemos reducir, que no nos podemos quedar solo con lo que nuestra mente intelectual logra comprender, sino que se tienen que abrir mis ojos, y para eso la gracia está aquí. Pero ahorita le voy a dar más detalles, y si no nos diera el tiempo por el horario, tenemos un siguiente servicio. El asunto está en que ustedes están representando en este momento una parte de la iglesia, porque no está toda. Pero lo que vivamos hoy ya lo están viviendo ellos. Ya lo están viviendo los que nos están escuchando. Lo van a vivir los que lo escucharán. Y lo que al rato toquemos, si no fuera lo mismo y no lo pudiera escuchar, téngalo por seguro que va a llegar a su vida, que se va a manifestar en su vida. Entonces dice Efesios capítulo 1, su verso 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Verso 6, ve al propósito, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Está hablando plural, que son muchas, no solo una. Ahora, si nos pasamos a Efesios capítulo 2, igual, su verso 4. Pero Dios, a ver, digan conmigo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. A ver, otra vez, lo vamos a decir con más corazón. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que me amó. Hágalo personal, con que me amó, con que amó a mi familia, con que amó a mis padres, con que amó a mis hermanos, con que ama a la iglesia Zoe, con que ama a la iglesia Zoe. Amén. A ver, ¿cuántos son de la iglesia Zoe? Porque estoy diciendo una verdad que debemos celebrar. Por su gran amor con que ama a la iglesia Zoe. Amén. ¿Cuántos aman su iglesia local? Entonces debe de celebrar más, porque se les está habiendo una aplicación para ustedes. Que te dijera tu papá, o ¿sabes qué, hijo? Aquí está tu coche por haber terminado la carrera. ¿Cómo lo tomarías? ¿Cómo lo tomas? ¿No te quedarías así? Por eso le decía, nuestra mente tiene que soltarse de muchos candados que tenemos, porque como no lo vemos aquí, como no lo estamos palpando, pues no lo celebro. Pero lo vas a vivir. Amén. Y no nada más lo vas a vivir, ya lo estás viviendo, pero seguirás viviendo mayores cosas, ¿verdad? Dice el verso 4, con ese gran amor con que nos amó. Verso 5, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero ahora vea lo que dice el 7. Para mostrar
en los siglos venideros. Pero esto se escribió hace mucho tiempo. Que ellos empezaron a vivir las primicias de esto. Los apóstoles, la primera generación empezó a vivir esto de una manera gloriosa, poderosa, grande. Que al paso de los años como que se ha ido perdiendo, ha ido disminuyendo, pero sabemos que a medida que el Señor Jesucristo se acerca a su venida, toda esa gloria del libro de los Hechos, toda esa gloria que habla de nuestro Dios, se está volviendo a recuperar y la estamos viviendo y la estamos hasta manifestando para mostrar en los siglos venideros. Ahora vea la diferencia, porque Efesios 1:7 solamente dice las riquezas de su gracia, pero ahora en esta participación dice las abundantes riquezas de su gracia. Entonces sube la escala, sube la dimensión, sube el nivel, sube la intensidad, como lo podamos ver. Y vean cómo dice en su bondad, cómo lo encierra en la palabra bondad. Entonces, cada que usted vea la palabra bondad en la Biblia, debe de tener en cuenta las riquezas de su gracia y las abundantes riquezas de su gracia. Ahora, hoy vamos a conocer una parte de ellas. Porque así el término está muy bonito, muy especial, pero ahora tenemos que conocerlas. ¿Cómo se llaman? ¿Cuáles son? Para que nuestro entendimiento sea completo. Entonces digan conmigo, es muy importante el conocimiento bíblico, pero es más esencial la revelación de la palabra de Dios, porque va por como etapas. Primaria, secundaria, preparatoria, universidad y así, hasta llegar en otra parte el apóstol Pablo dijo que todos esos tesoros, todas esas riquezas de la gracia y de la sabiduría están en Cristo Jesús, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios. Regularmente tenemos conceptos o tenemos visualizada la gracia de una manera, pero Dios tiene la plenitud de la gracia. Dígale a alguien, por favor, Dios tiene la plenitud de la gracia. Diga plenitud de la gracia. Entonces, cuando hablamos de la gracia de la salvación, estamos hablando de dos beneficios: la gracia y la salvación. Y sabemos que esto comienza, los primeros pasos de esto comienza con nuestro arrepentimiento, de nuestra conversión, nuestro arrepentimiento de los pecados y el lavamiento de nuestros pecados por la sangre de Cristo. Pero esto solo es el comienzo. Esta acción es solo el comienzo, que regularmente la identificamos con la salvación o salvos por gracia. Pero esa es una parte o una primera parte. Porque ya leímos que Dios en su bondad tiene riquezas de su gracia y abundantes riquezas de su gracia. Entonces, cuando el Espíritu Santo comienza a abrirnos el entendimiento con los testimonios que le puse al principio bíblicos, y nos comienza a abrir el panorama, incluso hasta nuestros mismos hemisferios, tanto intelectuales como espirituales, cuando el Espíritu Santo empieza a abrir el entendimiento, empezamos a ver que la gracia tiene muchos contenidos, muchos beneficios, donde la salvación es uno de ellos. La salvación es uno de esos beneficios. Entonces, cuando hablamos de la gracia de la salvación, conforme a las Escrituras y a la revelación del Espíritu Santo, tenemos que entrar a la plenitud de la gracia. Entonces, si alguien va a tomar nota, prepare su nota y le voy a mencionar 7 de esas riquezas de la gracia. Y como ya estamos aplicando, como ya se está haciendo Dios ya está actuando, hermanos, Dios ya está actuando, entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Al hacerlos participar, hombres, mujeres, jóvenes, estamos tocando esos sectores. Dios está tocando esos sectores. Pero digamos todos,
Nuestro Señor Jesucristo salva. A ver, dígale a alguien, nuestro Señor Jesucristo salva. Amén, ¿verdad? Él salva de muchas cosas. Pero también diga, pero también nuestro Señor Jesucristo liberta. Ya van dos, salvación y libertad. Nuestro Señor Jesucristo salva, nuestro Señor Jesucristo liberta. A ver, las hermanas casadas, levanten su mano así, levanten su mano como que ustedes tienen la tercera y digan, pastor, pero también nuestro Señor Jesucristo redime. Ya van tres. Redime. A ver, esposos casados, con más de esa voz fuerte de autoridad, de sacerdotes, digan, pero también nuestro Dios, con su gran poder, tiene otra riqueza que se llama reconciliación. ¿Cuántos vamos? 4. Todos los solteros, solteras y solteros, hijos e hijas, van a voltear a ver a sus papás si lo tienen, a alguien, y le van a decir, hermano, hermana, o papá o mamá, dependiendo a quién le digan, nuestro gran Señor Jesucristo, aquel que dice la Biblia, el único y solo sabio Dios, no solamente salva, no solamente liberta, no solamente redime, no solamente reconcilia, también tiene santificación. ¿Cuántos vamos? ¿Cuántos llevamos? 5. Ahora todos los que tienen nietos, los abuelitos, pero cuando usted lo diga, lo hable, va a ser como bendiciendo, pero lo va a declarar para toda la iglesia. Y digan conmigo todos los que tienen nietos, nuestro Dios, el que nos salva, el que nos libra, ayúdeme, el que nos redime, el que nos reconcilia, tiene otra riqueza muy especial. Digan, escúchalo, iglesia, soy aliento de vida. Pero ayúdeme tantito, póngase de pie, los abuelitos, pónganse de pie, va a levantar su mano y va a voltear a ver a los demás, pero también piense en los que van a venir en el segundo tiempo, y también piense en todos los que van a venir después. Porque van a venir más gente. Va a venir más gente. Van a venir más familias. ¿O no quieren? Bueno, no cortemos el momento. Usted va a decir, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, la riqueza que también Dios tiene en su gracia, la vamos a confesar, la vamos a declarar en favor de toda la iglesia Zoe, de sus familias, de sus ministerios, y esa riqueza se llama justificación. Y dígala, justificación.
Y al voltear a ver a alguien como que se la está aplicando. Justificación, justificación, justificación. Amén. Tome su asiento, gracias. Y nos falta una más. Y esa está identificada como constituirlos en el reino de los cielos. Porque el resultado de la salvación, el resultado de la libertad, el resultado de la redención, el resultado de la reconciliación, de la santificación, de la justificación y vivir en ellos, nos va a llevar, nos va a preparar a que nos constituya el Señor, que nos establezca, que nos afirme, que nos fortalezca, que nos perfeccione, como dijo el apóstol Pedro. Pero esa posición, hermanos, ese estado ya espiritual, donde sigo viviendo de esos beneficios, donde se siguen manifestando, donde me siguen sustentando, porque me los aplica, pero me los sigue aplicando el Señor. Sigo viviendo de ellos. Es como cuando alguien ya se jubila, se retira y él tiene el beneficio de una pensión. Entonces, y esa pensión es permanente hasta que esté con vida. Solo que la diferencia con nuestro Dios, lo que Él nos da es eterno, no tiene caducidad, pero se disfruta de un beneficio que está continuo, ¿verdad? Continuo. Habrá tiempo ya, si Dios así lo permite, de desglosar esto. Muchos de ustedes, pues estos términos no son ajenos, pero recuerde, debemos vivirlos, ¿verdad? Bueno, como sabemos que el Señor ya está obrando, ya está operando, se está haciendo una obra muy especial, tenemos una participación más, tenemos una actividad más para cerrar. Esas riquezas de su gracia que traen beneficios, traen bondades, sanidades, cambios, transformaciones. Fíjense que nuestro Dios también preparó 3 cosas muy importantes. Voy a cerrar con esto. Y están en Deuteronomio 30. Y las vamos a mencionar hoy, en este momento, y con la gracia de Dios, en el siguiente tiempo lo vamos a ampliar, o va a ser continuación. Ahí en Deuteronomio 30, de su versículo 15 al 20, lo voy a resumir. Dios le habla al pueblo de Israel y le dice Dios al pueblo de Israel que Dios preparó 3 grandes bondades. Acuérdense que se lo voy a resumir, pero ahí en esa lectura está. Incluso podemos tomar una parte rápido, pero se la resumo. Dijo Dios: yo pongo aquí la vida, el bien y la bendición. Pero dice que también está el mal, la muerte y la maldición. Eso es lo que dice esos versículos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo están viendo? ¿Lo están leyendo? Claro que lo menciona así por separado, pero sí dice: hoy pongo la vida y la muerte, el bien y el mal. Y ya en los versículos del 20 dice, agrega la maldición. Entonces digan conmigo, tenemos enemigos que no quieren que vivamos las abundantes riquezas de su gracia. Porque para nosotros son tanto, mire la escala, ya conocemos la gracia, pero luego dice que hay riquezas de su gracia, sube. Y luego sube a una mayor, abundante riquezas de su gracia. Todo eso está concentrado ahorita en esta presentación general. Todos los propósitos, todas las bondades por las cuales el Señor Jesucristo vino a dar su vida. Y no solo para perdón de pecados, sino para todo lo que ya mencionamos. Pero tenemos 3 enemigos
que no quieren que vivamos estas abundantes riquezas de su gracia, y es la muerte, el mal y la maldición. Entonces esto nos va a llevar a hacer un análisis, una reflexión de nuestra vida, ya siendo cristianos, y también de lo que nos alcanzó antes de que fuéramos cristianos. Y como uno de los propósitos de la manifestación de la bondad de Dios es salvarme, libertarme, redimirme, pero ahora ya más preciso, nosotros conocemos que Él vino para morir en una cruz, derramar su sangre, perdonar mis pecados y darme el derecho de la vida eterna y ganar la vida eterna, ¿verdad? Pero no es el único enemigo. Digan conmigo, el pecado no es el único enemigo de la iglesia. Ahora les estoy presentando otros tres: la muerte, el mal y la maldición. Y en el segundo tiempo lo vamos a ampliar más a detalle, porque vamos a hacer una reflexión: cuánta vida tengo, cuánta bendición tengo y cuánto bien tengo. O también cuánto mal todavía me está alcanzando o me ha alcanzado, cuánta maldición y cuánta muerte. Porque tenemos que ser salvos, diga conmigo, salvos de la muerte, salvos del mal y salvos de la maldición. Pero también debo de ser libre de la muerte, libre del mal y libre de la maldición. Y debo ser redimido de la muerte, redimido del mal y de la maldición. Y los 7 que le mencioné se tienen que aplicar contra estos 3 malos. Y a medida que se van aplicando, las riquezas de su gracia se empiezan a manifestar y empiezo a gozar de la salvación que tengo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, cerramos este tiempo. Por favor, levante su mano derecha y vamos a darle lugar al pastor, pero vamos a hacer una oración. Diga conmigo: Padre Celestial, gracias por la vida, por el bien y por la bendición. Señor Jesús, si hasta el día de hoy el mal, la muerte y la maldición han llegado a mi familia de diferentes maneras, Señor, pedimos salvación, pedimos libertad. Y no solo la pedimos, la recibimos y rechazamos todo mal de muerte, todo mal de maldición y todo mal de maldad. Y lo que haya llegado a las familias, no solamente de Zoe, sino nuestros conocidos, que ese mal, que esa maldición o que esos efectos de muerte, por las abundantes riquezas de la gracia en Cristo Jesús, comiencen a ser quitados, comiencen a salir, comiencen a desaparecer, que se quebranten, que sean cancelados, que sean anulados, porque nosotros, la iglesia, fuimos llamados en la bondad de Dios para vivir las abundantes riquezas de su gracia. Amén.